Señala Eduardo García en su último artículo para Diario Red que el nombre propio del año 2025 a nivel mundial es Donald Trump. Donald Trump es el jefe de Estado de la primera potencia militar del mundo. Su política exterior ha destacado este año por un factor muy particular, el protagonismo directo del propio Donald Trump. Como explica Eduardo, Trump se ha ubicado a sí mismo en el centro de todo lo que acontece en el mundo. Trump entiende que la política se hace a través de los medios y de las redes y ha asumido que efectivamente su gran mensaje en política exterior es básicamente el mismo. En lo que respecta a Europa, Trump ha conseguido consolidar la sumisión geopolítica, militar y energética europea. Hoy Europa depende enérgicamente más que nunca del gas natural licuado estadounidense. Depende militarmente más que nunca de la tecnología satelital estadounidense y además se ha comprometido a comprar armamento norteamericano renunciando a ampliar su ya de por sí escasa autonomía estratégica. El 5% del PIB que los países europeos han comprometido para financiar la OTAN es definitorio de lo que es Europa, básicamente una provincia subordinada al imperio. El carácter subalterno europeo en las negociaciones con Rusia para terminar la carnicería de Ucrania son otra prueba más de lo que decimos, Europa bajo la bota de Estados Unidos. En lo que respecta a América Latina, todos leímos el documento de Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense en el que se asume sin complejos lo que llaman una renovada doctrina Monroe. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Este corolario Trump, cito literal el documento, a la doctrina Monroe es una restauración sensata y potente del poder y las prioridades estadounidenses coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Pues así de claro hablan los gringos. El injerencismo lo hemos visto de hecho en Argentina, en Panamá, en Colombia o en Chile y la amenaza de intervenir militarmente en Venezuela para hacerse con el control de su petróleo es una realidad, del mismo modo que lo es la amenaza de violar la soberanía territorial de México con la excusa del narcotráfico. Trump se impone sobre Europa y trata de imponerse sobre América Latina, sin embargo, no logra imponerse a China. Como explica Eduardo en su texto, léanlo entero, Trump llegó a la Casa Blanca con la intención de poner a Pekín en el centro de su doctrina imperial. El objetivo de fondo siempre ha sido nítido: retrasar o impedir el auge económico, militar y diplomático de una China que, gracias a la planificación económica y a su atractiva política exterior, se está consolidando cada año como un competidor frente a Estados Unidos y como una alternativa creíble y más respetuosa para los países del sur global. Hoy esto ya no es una proyección, esto es una realidad. China no solo es hoy más fuerte militarmente, sino que está más integrada a nivel diplomático y ha logrado tomar posiciones de dominio en su esfera de influencia, haciendo incluso que sectores del gobierno de los Estados Unidos estén tratando de convencer a Trump de que abandone incluso a Taiwán, la punta de lanza histórica del imperialismo estadounidense en el vecindario geográfico de China. Las amenazas económicas contra China, además, se han demostrado inútiles porque Estados Unidos depende de la propia China y porque, sencilla y llanamente, las élites políticas chinas tienen una mayor capacidad de previsión y ordenación de sus activos económicos. A su vez, incluso las amenazas militares, por el evidente potencial desastre que tendrían para los propios Estados Unidos, pues cada vez se tornan más retóricas que concretas. Y este mal es quizá, como dice Eduardo, el peor mal que puede sufrir un imperio, que no le tomen en serio. 2026 no será mejor, amigos, amigas y amigues. El declive imperial de Estados Unidos, sumado a la personalidad de Donald Trump, anticipan una proyección de poder duro para reafirmar el dominio estadounidense en un mundo que se le escapa de las manos poco a poco.
Si se da por perdido el Asia-Pacífico, algo que todavía está debatiéndose en Washington, el repliegue hemisférico americano será la única salida lógica de los gringos y, lamentablemente, si tal escenario se consolida, ninguna acción en suelo latinoamericano se puede descartar. Así que, feliz Navidad, próspero año nuevo a todos, a todas y a todes, y bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Pues hoy en La Base hacemos resumen de los principales acontecimientos de 2025. Vaya añito. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues yo vengo a ser un poco la eurobajona. Cuando lo explique, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que quizá pues nuestro viejo continente no ha tenido su mejor año, por lo menos para la gente trabajadora. Los señores de la guerra podrán decir otra cosa. Manu Levín, ¿cómo ha sido este año para los medios de comunicación y en particular para nuestra amada progresía mediática? ¿Cómo estáis, compañeros? Aquí desde donde os hablo tampoco ha habido el mejor año de su historia exactamente. Os traigo hoy los grandes éxitos del año 2025 en los medios de comunicación del hemisferio occidental. Os recomiendo que no os lo perdáis porque nos lo hemos pasado bien con muchas cosas. Eduardo García, ¿qué nos traes? Pues vamos a ver qué ha pasado en este año más allá de Europa, en el mundo más allá de Europa, poniendo el foco en particular en América. Y vamos a repartir algún premio que este año, con el presidente de Estados Unidos al frente, ha habido mucho reparto de premios. Repartimos premios en Canal Red y en La Base, y hoy contaremos con Álvaro García Linera, ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y recientemente incorporado como analista en Canal Red y Diario Red. Arrancamos. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Pues compañeros, os confieso que he estado dando vueltas a cómo titular este balance de política internacional europea. En mi caso, para no ser muy ceniza y para traeros un poco de optimismo de la voluntad de cara a este año que termina y al que viene. Pensaba hablaros, pues no sé, así poéticamente del ocaso del jardín o de la crónica de la Europa fortaleza. Pero es que, compañeros, lo titule como lo titule, la verdad asoma y la verdad es una bajona, una eurobajona. Pues habrá que decirlo, 2025 ha cristalizado la deriva militarista y autoritaria del viejo continente. Europa, de proyecto de paz, o eso nos decían, ha pasado a ser claramente máquina de guerra subordinada a los Estados Unidos, eso sí. Eso sí, el arranque del año 2025 no trajo a Europa pues ni la recuperación post-pandémica, esa que decían que saldríamos mejores y todo eso, ni tampoco la consolidación de esa quimérica autonomía estratégica que llenaba los discursos de los think tank bruselenses a principios de década. Lo terminamos más bien este año bajo el plomizo cielo de una economía de guerra normalizada y con el bienestar social sacrificado en el altar de la seguridad. ¿Os acordáis de cuando nos pidieron hacer una mochila de supervivencia y construirnos un refugio por si acaso? Pues apenas han pasado 6 meses de todo eso. Como para olvidarse. Bueno, muros más altos, cavando trincheras más profundas y cañones de mayor calibre hacia el este y el sur. Esta misma semana, el canciller alemán Friedrich Merz decía que Alemania debe prepararse para las guerras de sus abuelos. El Gemad francés decía que Francia vería a sus hijos en el frente de batalla y el británico 3/4 partes de lo mismo. Get ready for war. Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, fue increchendo. Pasó de la guerra es inevitable y exige sacrificios a directamente es hora de tomar decisiones difíciles. La Unión Europea, incapaz de resolver sus propias contradicciones internas, la desigualdad creciente, la desindustrialización, la crisis demográfica, la irrelevancia geopolítica, ha optado por la huida hacia adelante clásica de los imperios en decadencia, la búsqueda de un enemigo existencial que justifique la disciplina interna y la extracción de recursos de las clases trabajadoras hacia el complejo militar industrial. La guerra en Ucrania, lejos de buscarse una salida negociada, ¿se acuerdan de la promesa de Trump de que la iba a liquidar en pocos días? Pues nada, se ha cronificado y se ha convertido en esa misión existencial del continente, una narrativa que, ojo, no admite herejías y que sirve para tapar las vergüenzas de una gestión política desastrosa. ¿Pero qué pasa dentro de Europa? Vamos con la implosión del centro, el desgobierno francés y la parálisis alemana. El motor franco-alemán se ha gripado. En Francia, tras las elecciones legislativas de 2024, que dejaron una Asamblea Nacional fragmentada en 3 bloques irreconciliables, el país ha vivido en un estado de crisis constitucional permanente.
El presidente Emmanuel Macron ha presidido un carrusel de primeros ministros. El intento de un gobierno de unidad nacional conservadora fracasó estrepitosamente ante la imposibilidad de poder aprobar los presupuestos sin el apoyo tácito de la extrema derecha. El breve interregno de François Bayrou, nadie se acuerda de él ya, nombrado como una figura de consenso de centro, intentó imponer de nuevo un presupuesto de autoridad para el verano del 25 que incluía recortes masivos en servicios públicos y que fue rechazado frontalmente por la movilización popular en Francia. Negándose a negociar, Macron intentó sobrevivir mediante una moción de confianza que Bayrou perdió. Y luego entró el siguiente, Le Cornu, prioridades reales del Elíseo, poniendo al exministro de Defensa y hombre fuerte del lobby militar francés como primer ministro. Su gobierno, que nació en octubre del 25, es el más débil de la historia reciente de Francia. Sobrevivió a su primera moción de censura pues por un margen agónico, gracias a la abstención táctica de sectores de la derecha republicana comprados con la promesa de no tocar las pensiones de los votantes. El diagnóstico es claro. La guillotina de la deuda y el presupuesto de la guerra son el resultado del agotamiento del consenso neoliberal y de la imposibilidad de conciliar la austeridad fiscal con las exigencias del rearme. Y claro, Macron lo sabe. Y esa es la aplicación literal del dilema cañones o mantequilla, y mira que a los franceses les gusta la mantequilla, resuelto por la burguesía francesa a favor de los cañones. La parálisis del gobierno cuesta, según estimaciones, 0,3 puntos de crecimiento al año, sumiendo a Francia en un estancamiento que alimenta, claro, el descontento popular. De hecho, ojo al movimiento Bloquons Tout, bloqueemos todo, que es una evolución cualitativa de otras protestas anteriores y que estalló el 18 de septiembre. Francia se paralizó con una huelga general masiva, respaldada por los 8 principales sindicatos y la izquierda, que movilizó a cerca de 1 millón de personas en 250 ciudades del país. ¿Por qué será que la burguesía siempre que tiene que elegir entre ejército y mermelada o mantequilla siempre elige el ejército? Vámonos a la vecina Alemania y la Kriegszeit o tiempo de guerra. La crisis alemana de 2026 es el resultado del colapso de su modelo económico tradicional, energía barata rusa y exportaciones a China, y la incapacidad de su clase política para ofrecer una alternativa que no sea la militarización. Enhorabuena a las mentes brillantes que volaron el Nord Stream y ahora no saben cómo pagar la factura del gas. Tras el colapso de la coalición Semáforos, acuerdan SPD, Verdes y Liberales a finales del 24 y las elecciones federales de febrero del 25, Alemania ha entrado en una era de inestabilidad desconocida desde la República de Weimar. El nuevo canciller, Friedrich Merz, de la CDU, llegó al poder prometiendo orden y fuerza, pero su mandato nació herido de muerte. Por primera vez desde 1949, un canciller no logró la mayoría absoluta en la primera votación del Bundestag, teniendo que ser investido en segunda vuelta y con una mayoría simple y bastante precaria. Es el líder peor valorado actualmente según las últimas encuestas del país, antiguo ejecutivo de BlackRock y representante del ala más derechista y atlantista de la CDU, ha hecho del rearme el eje central de su gobierno. Su objetivo declarado es la Kriegszeit, la preparación para la guerra de la sociedad alemana, un término con resonancias históricas pues que dan escalofríos, No suele acabar bien, ¿verdad?, enseña la historia. Los datos son elocuentes. Alemania ha elevado su gasto militar para alcanzar el 3,5% del PIB en 2029 y este aumento no se financia con crecimiento económico, que es anémico, rozando la recesión, sino con recortes. Ya no se discute si hay que recortar, sino qué recortar. ¿Qué recortar primero? Infraestructuras ferroviarias civiles, subsidios a la vivienda, ayudas a las familias. Industrialización y la pérdida de competitividad, exacerbada, como decíamos, por el alto coste de la energía derivada de las sanciones a Rusia y el sabotaje al Nord Stream, está provocando que se cierren fábricas y que se deslocalicen. Y la respuesta de Merz no es reconstruir la base industrial civil, sino dopar a la industria armamentística, a Rheinmetall, a KMW, con contratos del Estado, creando así una economía dependiente de la perpetuación de ese conflicto de la guerra en el este. ¿Qué puede salir mal? Mientras el viejo eje franco-alemán se consume en sus crisis, el centro de gravedad estratégico de la Unión Europea se ha desplazado radicalmente hacia el noreste. ¿Quién imaginaba hace unos años que la hegemonía de Europa sería de alguna forma la báltico-nórdica? ¿Qué se imaginaría tantas cosas, Edu, hace tan poco tiempo? En 2025 son los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, los nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, junto con Polonia, quienes marcan el paso de la política exterior y de defensa europea. Y este bloque está caracterizado por una aversión visceral a su gran vecino del este, Rusia, y una alineación total con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Han impuesto una visión del mundo donde la guerra es inevitable, existencial,
y la diplomacia es una debilidad. El momento fundacional de esta nueva hegemonía fue la cumbre de la OTAN en La Haya, celebrada en junio de 2025. Esta cumbre pasará a la historia como el momento en el que Europa hipotecó su futuro social para pagar su vasallaje militar. Bajo la presión combinada de una administración Trump revanchista en Washington y, por otro lado, el lobby nórdico-báltico, pues la OTAN terminó acordando un nuevo objetivo de gasto en defensa. Todos los miembros tienen que pagar el 5% de su PIB. Pedro, me temo que tú también. Esto es una bomba de relojería para los estados del bienestar europeos y, ojo, sienta también las bases de ese estado policial global. Para países como España o Italia, alcanzar estas cifras implica desmantelar sistemas de salud pública enteros, por ejemplo. La economía del rearme va a determinarlo todo, no solo la mal llamada seguridad de defensa, a través del aumento masivo del Fondo Europeo de Defensa y su programa industrial, sino también la gestión de fronteras y la flexibilización de las inversiones en bonos de guerra o facilidades para la inversión privada en esta industria de guerra. Destrucción y reconstrucción, el ciclo del capitalismo en guerra. En este régimen de guerra y genocidio hay un chivo expiatorio, los migrantes. Mientras el norte se blinda contra los tanques rusos, en el sur lo que se libra es una guerra asimétrica contra familias desarmadas. En 2026, la política migratoria europea ha completado su mutación hacia un sistema de apartheid tecnocrático donde la gestión de fronteras es una rama más de la defensa militar. Con las mismas empresas llevándoselo crudo, por cierto. El Pacto de Migración y Asilo Europeo cristaliza el entramado legal que institucionaliza la deshumanización. El Pool de Solidaridad Europeo para el 26 es un mecanismo de falsa solidaridad que en realidad se ha convertido en una especie de mercancía transaccional, acoger o pagar una multa por cada persona rechazada. Y también hay una innovación distópica para 2026, que son esos hubs de retorno que ya son una realidad. Fuera de la Unión Europea, siguiendo el método Meloni-Albania, la UE ha legalizado la deportación de solicitantes de asilo rechazados a terceros países mientras se tramita su expulsión definitiva. Es la externalización de la violencia fronteriza. Ojos que no ven, corazón europeo que no siente. Y España ha hecho lo propio construyendo sus propias cárceles en Mauritania. Y no nos olvidemos que, para terminar, tenemos el frente a la interna, porque para sostener una política exterior de guerra permanente también es necesario pacificar la retaguardia, domesticarla. En 2025 hemos sido testigos de una ofensiva sin precedentes contra las libertades civiles en Europa, dirigida especialmente contra quienes cuestionamos el consenso atlantista y sionista. El epicentro de la represión interna ha sido la solidaridad con Palestina. En un contexto donde el genocidio en Gaza continúa, la expresión de apoyo al pueblo palestino ha sido criminalizada bajo definiciones expansivas de lo que es la apología del terrorismo o el antisemitismo. El gobierno laborista de Starmer, por ejemplo, en Reino Unido, ha presidido una represión draconiana. La proscripción del grupo Palestine Action es un ejemplo, bajo leyes antiterroristas, que ha llevado a detenciones de hasta 900 personas en una sola manifestación. De hecho, actualmente se encuentran en huelga de hambre. En Alemania, la Staatsräson, la razón de Estado, ha derivado en macartismo cultural. Se han llegado a censurar medios de comunicación y a periodistas concretos como Hussein Doğru y su portal Red Media por su apoyo a la causa palestina. El Estado alemán declaró en noviembre de 2023, sin pruebas, que el eslogan internacional "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre" era un eslogan terrorista y su uso una excusa para detener a miles de personas. La protesta organizada en Europa en torno a Palestina ha sido una preocupación para todos los cómplices del genocidio. Multar manifestantes, polémicas como la del concurso de Eurovisión o la exitosa movilización contra la Vuelta Ciclista a España, la gente estaba protagonizando movilizaciones y actos de boicot y solidaridad masivos, históricos, y claro, convenía bajarle el volumen a todo eso. Pero el descrédito en las instituciones europeas ha calado, especialmente en lo tocante a su trato con Israel. La UE utiliza el derecho internacional como un arma arrojadiza contra sus enemigos, mientras lo desactiva cuidadosamente cuando se trata de sus aliados. Y eso pues lo hemos visto ya cientos de millones de personas en Europa. A pesar de que la propia Comisión Europea propuso en septiembre de 2025 suspender parcialmente el acuerdo de asociación con Israel, la medida fue pausada indefinidamente tras la presión de Alemania y la República Checa. El comercio con Israel, incluyendo productos de asentamientos ilegales, fluye libremente. Las exportaciones israelíes a la Unión Europea, valoradas en miles de millones, disfrutan de aranceles preferenciales que la Unión Europea se niega a tocar, alegando que no hay consenso.
y España sigue comprándole armas. Conclusión, el año 2025 no es un accidente en la historia de la integración europea, es su culminación lógica como proyecto bajo las condiciones del capitalismo tardío y del imperialismo en declive. La Unión Europea ha resuelto sus contradicciones o pretende resolverlas mediante la militarización social y la externalización de la violencia. Yo os dije que no quería ser ceniza, pero es que, bueno, la cosa no me ha salido muy allá. Eso sí, nos tenemos aquí a nosotros y a nosotras, que sois un equipo estupendo y que os quiero mucho. Pues esto es lo que es Europa, amigos, amigas y amigues. Esperemos no tener que seguir queriéndonos zugas en la cárcel o en el exilio. Gracias, compañera. Conflict is at our door. Russia has brought war back to Europe. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Imagine it. A conflict reaching every home, every workplace. Destruction, mass mobilization, millions displaced, widespread suffering and extreme losses. It is a terrible thought. But if we deliver on our commitments, this is a tragedy we can prevent. Manu Levín, todo tuyo. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Pues os cuento, en la alegre y decidida aceleración hacia el precipicio que estamos viviendo en nuestro hemisferio occidental, sumido en una absoluta degradación ideológica, moral y sistémica expresada en el genocidio, en los tambores de guerra y en el auge de una ultraderecha delirante que ha hecho de la motosierra uno de sus simpáticos símbolos de época, 2025, el año que ahora termina, ha sido un año definitivo y uno de los mejores objetos de análisis para tomarle el pulso a esa ilusionante realidad son, sin duda, y como siempre resaltamos aquí, los medios de comunicación. Quería traeros hoy, compañeros, una pequeña selección de los mejores, peores momentos del año en los poderes mediáticos occidentales. La verdad es que está difícil elegir el material porque hay de todos los colores y para todos los gustos, pero aquí van 5 grandes éxitos mediáticos del año con los que podríamos quedarnos, pienso yo, para tener un resumen de la contribución de los medios de comunicación a la deriva en la que estamos embarcados. Estos son mis ejemplos, si no les gustan tengo otros. Y bueno, empecemos un poco por el final, por cómo acabamos el año y por España, si os parece, porque lo hacemos con una novedad verdaderamente reseñable en nuestra prensa, en particular en nuestra querida progresía mediática, porque este año 2025 ha sido el año en el que, con un pequeño retraso, así como de una década más o menos, la progresía mediática del Reino de España ha descubierto uno de los fenómenos políticos o de los repertorios del poder más importantes de nuestra época para definir desde arriba los destinos de nuestras democráticas sociedades. El lawfare, en particular a raíz de la reciente condena contra el fiscal general del Estado. Ángeles Barceló, en la cadena SER, de la Pleiada. Hola, muy buenos días. Ayer conocimos la sentencia que condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, una sentencia emitida en tiempo exprés, un 20N, día de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de un dictador. Es una sentencia tan histórica, nunca antes se había condenado a un fiscal general del Estado, como sorprendente. Se le condena sin que en el juicio se haya evidenciado ninguna prueba que sustente que fue el fiscal quien filtró el famoso correo. Así que habrá que esperar a conocer el contenido para intentar entender lo que ha pasado. Porque ahora mismo la sensación es que ha triunfado la mentira. Es descorazonador para el oficio que aquellos que hacen bien su trabajo respetando los principios de esta profesión y luchando por el derecho democrático de los ciudadanos a ser informados con veracidad no encuentren en la justicia el acompañamiento indispensable en un Estado de Derecho. Veremos cómo se argumenta en la sentencia el menosprecio a la verdad de los periodistas que declararon que no fue el fiscal quien les filtró el correo, ya lo habían hecho en fase de instrucción y el juez les ignoró. Pero el daño ya está hecho. Tendremos que dejarnos la piel para defendernos de los que han normalizado la mentira con ayuda de algunas instituciones políticas y de un sector de la judicatura. Quien mintió, y fue el origen de todo este caso, está celebrando hoy la sentencia. Se legitima una forma de hacer política y de hacer periodismo que socava los principios más básicos de la democracia. Ángeles Barceló.
Es una sentencia tan histórica como sorprendente. Se le condena sin que en el juicio se haya evidenciado ninguna prueba. La sensación es que ha triunfado la mentira. Es descorazonador no encontrar en la justicia el acompañamiento indispensable en un Estado de Derecho. El daño ya está hecho. Un sector de la judicatura ha normalizado la mentira. Se legitima una forma de hacer política que socava los principios más básicos de la democracia. Joder con Ángels Barceló. Cualquiera diría que se ha tragado a Pablo Echenique. No, que va Pablo. Lo que le pasa de repente a Ángels Barceló y en general a la progresía mediática es que ahora les ha tocado a ellos, a uno de los suyos. Entonces ahora sí que hay lawfare, ahora sí que hay derecho judicial, ahora sí que hay amenaza a la democracia y al Estado de Derecho en tu progresía mediática de confianza. Ahora sí. En fin, la progresía progresa adecuadamente hacia la fase de aceptación de la realidad. Felicidades y gracias. Y tras empezar por el final, como decía, con esta constatación, vayamos al principio, porque el año empezó con esto otro que os traigo en la selección de hoy, desde la Argentina, donde me encuentro. Nosotros ahora le dábamos las gracias a nuestra progresía mediática, pero si alguien todavía le está dando las gracias a alguien, ese es Javier Milei, al periodista del Grupo Clarín, Johnny Viale, por el masaje que le aplicó en la entrevista que le hizo cuando estalló por aquí, si recordáis, todo el escándalo de la criptoestafa Libra promovida por el presidente argentino. Una entrevista, si es que se le puede llamar así, que nos dejó uno de los grandes momentos mediáticos del año. El caso es que en televisión se emitió una versión editada de la nota de Viale a Milei, la versión que el Grupo Clarín quiso mostrar. Pero en el canal de YouTube de TN alguien subió la entrevista sin editar. Error humano, héroe anónimo tal vez, y todo el mundo pues pudo ver un pequeño detalle que había sido convenientemente retirado de la versión que se difundió en televisión, ¿verdad, Manu? Así pasó, vamos a recordarlo, dale play. Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo esta. No, me imagino que algunos te las habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libra para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. Pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. En fin, llevamos todo el año riéndonos de esto, pero es un verdadero escándalo. Resulta que justo un minuto después de que Viale y Milei bromearan sobre las acusaciones de que las preguntas estaban todas pactadas, mirá, esta me la escribió Adorni, esta me la escribió Caputo, el propio mencionado Santiago Caputo, asesor estrella de Milei, interrumpe la entrevista porque lo que estaba contestando el presidente, ciudadano presidente, le podía traer quilombo judicial. Y el presunto periodista, Jonathan Viale, accede, sin rechistar, a eliminar esa parte y facilitarle al presidente acusado de estafa que vuelva a contestar correctamente.
Un verdadero escándalo, efectivamente, de periodismo ensobrado, como se dice por acá, y vendido, que bien merece estar en la selección del año. Porque estas cosas se saben y se comentan, pero pocas veces tenemos la posibilidad de ver con nuestros propios ojos y de forma tan obscena los mecanismos de corrupción en el periodismo. Bueno, pero más allá de estas cositas que no quería dejar de recordar hoy, de incluir en nuestra selección del año, sí hay una realidad que está definiendo el presente desde los grandes medios de comunicación, desde nuestro próspero y esperanzador hemisferio occidental, es que los medios están en guerra. Están en guerra y en el caso de Europa y de España hay quienes están absolutamente comprometidos con el rearme y la carrera armamentística que nos está llevando al récord histórico de gasto militar global, algo que no puede más que acabar genial, por supuesto. El más comprometido, sin duda, el grupo Prisa, porque 2025 ha sido el año en el que la cadena SER y en especial el diario El País se han echado en brazos de la industria militar, regalándonos cosas como estas. El País, que defiende Europa cuando se defiende. El rearme de la UE por su seguridad supone respaldar los valores de la civilización y el estado del bienestar frente a la tecnobarbarie de sus enemigos. La tecnobarbarie de sus enemigos. Y yo que pensaba que tecnobarbarie era lo que pasa cada fin en el parking del Fabric. La tecnobarbarie. En fin. Pero eso, el rearme es maravilloso, compañeros y compañeras. Es sobre todo un gran negocio para los dueños del diario El País, que son también casualmente dueños de Indra, la gran armamentística española. Así que, claro, hay que defender que la guerra mola mucho para que no decaiga el negocio. El País, la paz, entre comillas, en Ucrania abriría un agujero negro económico. El fin de las muertes es un poderoso atractivo, pero Europa puede verse lastrada durante años. La paz en Ucrania abriría un agujero negro económico. El nivel de obscenidad del país en su apología de la guerra está alcanzando niveles realmente impresionantes. ¿Cómo se puede publicar un titular que dice que la paz sería un contratiempo para la economía y los negocios y quedarse tan a gusto en el país? Prensa progresista, Jardín Europeo 2025. La paz nos hace perder pasta, así que hay que seguir y hay que rearmarse hasta los dientes, porque si no, pueden pasar cosas muy peligrosas. La razón, los 4 países europeos que Vladimir Putin quiere invadir si gana la guerra de Ucrania. La ofensiva rusa sobre Ucrania podría ser el paso previo para atacar a otros 4 países que han sido el principal soporte de Zelensky durante la guerra. El periódico ¿atacaría Putin a España? La televisión rusa señala estos objetivos en caso de Tercera Guerra Mundial. La Sexta, conspiranoicos, Putin está en guerra y España es parte de su campo de batallas. Diario AS, hasta en la prensa deportiva, así sería el impacto de una bomba atómica en Madrid si Putin decide atacar España. 20 minutos, el mapa que muestra el daño que haría el arsenal nuclear de Putin si decidiese atacar España. Si bajas a por el pan, puede que Putin invada tu casa, así que no compres tanto pan, compra armas, muchas armas. Bueno, a esto la verdad es que se le podría llamar terrorismo mediático. Terrorismo mediático, eso sí, un pelín contradictorio, porque al mismo tiempo que nos dicen que Putin va a tirar una bomba nuclear en Madrid, va a invadir Calahorra, nos dicen esto otro. El Confidencial, el desastre de los blindados de Putin en Ucrania. Rusia está usando burros en combate. Con 15.500 blindados rusos eliminados por las fuerzas ucranianas, el ejército de Moscú no tiene medios para moverse y tiene que recurrir a bicicletas, caballos, coches robados y hasta burros y patinetas. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿El ejército ruso se ha quedado sin tanques y tiene que usar burros y patinetes para intentar controlar una pequeña parte de un solo país europeo? ¿O el ejército ruso nos va a conquistar a toda Europa? Estaría bien que se aclaren un poco con la propaganda, ¿no? Veremos si en 2026. Lo que sin duda ha quedado claro este 2025, vamos al 4º gran éxito mediático de este año, ejemplo de los medios en guerra y de hasta qué punto la geopolítica ha pasado a primer plano en este momento histórico. Lo que sin duda ha quedado claro, como decía, es lo que pensamos ahora de Abu Mohamed de Ahmed al-Shara, el nuevo presidente sirio, que me estaba yo confundiendo. La Sexta, de guerrillero y líder de Al-Qaeda a caminar entre diplomáticos en la ONU. La desconcertante historia de Ahmed al-Shara. Con su milicia puso fin al régimen de Bashar al-Assad y transformó su figura de enemigo público a aliado estratégico de Occidente. Hoy debate reconstrucción, paz y política internacional en la Asamblea General de la ONU. Hace apenas unos años su nombre era sinónimo de miedo.
al-Golani, líder de Al-Qaeda en Siria, con una recompensa de $10 millones por su captura. Hoy, ese mismo hombre camina por las calles de Nueva York, la ciudad del 11S, añado, se sienta en la Asamblea General de la ONU y se reúne con políticos occidentales como si nada. Ahora se llama Ahmed al-Sharaa y su transformación es tan radical como desconcertante. Su transformación es tan radical como desconcertante, dice La Sexta. Lo cierto es que al-Golani sigue siendo el mismo. Lo que ha sufrido una transformación tan radical como desconcertante, o bueno, quizá no tanto, es el tratamiento que recibe de los medios de comunicación del Jardín Europeo. Al-Golani ahora es nuestro hijo de puta, como decía aquel, compañeros, así que es un hombre de Estado, un pacifista, amigo de los niños y de las minorías, tecnocracia islamista, como decía El País ya a finales del año pasado, un hombre maravilloso, no como Gustavo Petro, por ejemplo, que es un narcotraficante, o como Nicolás Maduro, que es un terrible dictador, que es esto último el quinto gran éxito mediático del año, ejemplo nuevamente de que los medios están en guerra. Tras pasarse meses, no sé cuántos ya, siendo los tontos útiles de Estados Unidos, preparando el terreno en la opinión pública mundial para una hipotética agresión militar contra Venezuela, con aquello de que muestren las actas, hoy la prensa occidental le lava la cara escandalosamente al probable ataque contra el país caribeño, incluida nuevamente la progresía mediática española, que como analizamos aquí recientemente, no os lo voy a leer todo otra vez para no aburriros, resulta que llama transición al posible resultado de un golpe de Estado militar de Estados Unidos en Venezuela, reproduce el relato de Trump de que los pescadores que está asesinando en el Caribe son narcos y no menciona, qué casualidad, la palabra petróleo en ninguna de sus informaciones, entre comillas, sobre lo que pretende Estados Unidos en Venezuela. En lugar de eso, lo que sí hace la progresía mediática, El País, por ejemplo, es repetir la patraña del Cártel de los Soles, obra de los mismos guionistas de Las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Hablemos del Cártel de los Soles, que no existe en tu progresía mediática de confianza del Jardín Europeo, y dejemos de hablar, en cambio, acabamos con esto, de algo que sí sigue siendo una realidad, aunque no lo parezca si uno la busca en la prensa o en la televisión, el genocidio en Gaza. Porque ya sabéis que desde que Trump tocó el silbato, compañeros y compañeras, en Gaza ya no pasa nada, ya no hay ningún genocidio, se terminó todo. Hay un plan de paz estupendo que va a llevar a los palestinos un futuro luminoso. Si algo consiguió el falso plan de paz de Trump, no fue acabar con el genocidio, sino sacarlo de la agenda de los medios de comunicación. Los mismos que se han pasado años justificando con la propaganda más siniestra el exterminio de Israel contra el pueblo palestino. Un exterminio que continúa frente a los medios en guerra, siempre del lado del poder. Aquí en Canal Red no vamos a dejar de hablar de Palestina. Gracias, Manu. Yo tengo un problema de celos con Chema Garrido en el 2013 y el 2014, cuando yo iba a las mañanas de 4 con Jesús Cintora. Jesús Cintora siempre me ponía el balón en el punto de penalti. Ahora me maltrata y solamente le mima y le protege a él. ¿Qué tengo que hacer para recuperar a Jesús Cintora? Además, no, Cintora te trata mejor a ti en el fondo. Hay que joderse. En fin, Cintora, te mandamos un beso, aunque hayas caído completamente en el lado de la socialdemocracia, claramente. Gracias, Chema. Noches en el Garibaldi. En fin, Eduardo García, clima de guerra. Noches varias allí. Vamos con la sección. Clima de guerra, con Eduardo García. Bueno, 2025 ha sido un año de graves tensiones geopolíticas. Ese es un consenso entre casi todos los analistas, me incluyo. La llegada de Trump a la Casa Blanca supuso un movimiento disruptivo que contribuyó a precipitar dinámicas locales y regionales de conflicto que eran en muchos casos anteriores, muy anteriores al regreso al gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, después de un atentado en Pahalgam, en la Cachemira india, tuvo lugar una escalada casi sin precedentes entre India y Pakistán, que involucró a gobiernos como el saudí o el emiratí. El gobierno indio de Narendra Modi suspendió el Tratado de Aguas del Indo, un movimiento que puso en riesgo la seguridad de Pakistán y devino en una guerra que, ojo, pudo haberse cronificado, Podría haberse cronificado. Si el 10 de mayo, habiendo mediado Trump, se alcanzó un alto el fuego del que, por supuesto, el propio Trump no ha dudado en presumir en su famosa lista de las guerras terminadas por él, pero que es enormemente frágil. De hecho, las provocaciones y la carrera militar entre ambos, que son potencias nucleares, por cierto, pues continuaron apenas días después de esta tregua.
Parecido ocurrió, ¿verdad?, entre Camboya y Tailandia. El 25 de octubre de 2025, Tailandia y Camboya firmaron el Acuerdo de Paz de Kuala Lumpur, facilitado por los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos y Anwar Ibrahim de Malasia. Aquel acuerdo incluía la retirada del armamento pesado en la frontera, la limpieza de minas terrestres y la cooperación en la lucha contra estafas online, especialmente en la zona fronteriza. Por supuesto, Trump presumió también de aquel acuerdo, pero no abordó las tensiones estructurales subyacentes y, sorpresa, Trump, tal como vino, se fue. Ni mediación a largo plazo ni nada de nada, y así ha salido el superacuerdo de Trump entre Tailandia y Camboya. En noviembre, la propia Tailandia lo suspendió, en diciembre se reanudaron los combates y hace una semana se estableció nada menos que un bloqueo naval. Trump, el hacedor de paces fake, por supuesto. Llega, te da la mano, celebra la paz y al día siguiente está todo prácticamente como si él no hubiera pasado por allí. Bueno, y luego está Sudán, Oriente Medio, con Irán debilitando al eje de la resistencia, las renovadas tensiones en Corea y también entre China y Japón, la guerra comercial, en fin, de todo un poco. Pero vamos a centrarnos en América para no irnos demasiado del tema, que ya sabéis que el que mucho abarca poco aprieta. Si el 2025 ha sido algo, ha sido sin duda el año del repliegue hemisférico, de un repliegue americano de Estados Unidos, quizá porque su campaña diplomática y arancelaria contra China cada vez se demuestra menos capaz. De hecho, el nuevo enfoque MAGA para la política internacional, impulsado por encima de todos por Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, ha desatado una interna feroz en la Casa Blanca. Están los que quieren que Washington siga concentrando recursos en torno a China, los que no quieren soltarle la mano a Ucrania, los del repliegue, y estos últimos parece que son los que están convenciendo más a Trump, ¿verdad, Edu? Pues parece. Lo que dicen es que, sin sacar a China del foco, lo que tiene que hacer Estados Unidos es garantizarse el control de lo que siempre han considerado su patio trasero, América. Y piden a Trump que use el poder duro pues para hacer valer los intereses imperialistas de Washington en escenarios como Venezuela. Aunque no todos lo ven así, y por eso vemos editoriales como este en el think tank republicano de American Conservative. Don't do it, Mr. President, no lo haga. Señor presidente, escribían con cierta desesperación en octubre de 2025. La justificación de la política del gobierno sobre Venezuela es insultantemente ridícula. En una conferencia de prensa el 15 de octubre, el presidente declaró: por cada barco que destruimos salvamos 25.000 vidas estadounidenses. Claro, considerando que solo hubo alrededor de 84.000 sobredosis en Estados Unidos el año pasado y que hasta la fecha han destruido 10 barcos, pues deberían haber cantado victoria y regresar a casa hace 7 barcos. Esto le dijeron a Trump. Sí, pero tiempo al tiempo, a buenas horas descubren algunos republicanos que Trump siempre exagera con las cifras. En fin, el presidente de Estados Unidos cada vez parece más cerca de Rubio en ese sentido, y de hecho América ha sido efectivamente protagonista, pero más allá de Trump y más allá de Venezuela, ¿eh? Por ejemplo, México celebró sus primeras elecciones judiciales en junio. La izquierda colombiana escogió a Iván Cepeda como su candidato a las presidenciales en 2026, el año que viene. El magnate Daniel Noboa ratificó su poder en Ecuador y la izquierda unida perdió en Chile contra José Antonio Kast y en Bolivia, separada, perdió contra Rodrigo Paz. En fin, que América Latina ha visto cambios de gobierno, pero sobre todo ha visto un cambio de postura desde la siempre injerencista Casa Blanca. El gobierno de Trump decidió dar mucho más a sus aliados, como Argentina, a la que rescató del abismo financiero a cambio, por supuesto, de concesiones geopolíticas, de promesas de echar a China y también de concesiones militares, algo que también hizo en Ecuador, y por eso Noboa ha intentado cambiar la constitución para permitir tropas y bases estadounidenses en suelo ecuatoriano. También decidió Trump cargar de forma mucho más brutal contra sus adversarios, y no me refiero únicamente a Venezuela. Ha amenazado a Colombia, ha amenazado a México e incluso ha utilizado la guerra arancelaria para interceder en el sistema político y en el sistema judicial brasileño. Todo esto, Eduardo, quizá tiene que ver con que no ha podido con China. Aquellos que desde el ecosistema MAGA defienden que Estados Unidos tiene que replegarse en América, quizá lo dicen porque la estrategia imperial de Trump contra Pekín ha sido un fracaso este año. Trump, como contábamos en la introducción, quiso torcer el brazo de China con la guerra arancelaria, pero no lo consiguió. No lo consiguió, y si hay algo que no le gusta a Trump es perder. El equipo negociador chino, con nombres que ya va siendo hora que nos vayamos aprendiendo porque no sabemos sus equivalentes en Estados Unidos, le ha ganado el asalto 2025 a Estados Unidos. Eso yo creo que está bastante claro. El Partido Comunista de China, a través de 4 grandes nombres, hay otros, pero 4 grandes nombres, le ha ganado el pulso y ha obligado a Washington a recular, evidenciando que, sencillamente,
Estados Unidos no puede contra Pekín en el campo arancelario y económico. Xi Jinping, el presidente de China, Li Qiang, su primer ministro, Wang Wentao, su ministro de Comercio, y Li Chenggang, que fue nombrado ad hoc como representante para el comercio internacional y director de orquesta de facto en la estrategia china contra la guerra arancelaria de Trump, que se merendó a Pete Hegseth, las cosas como son, y a Scott Bessent, y son quizá los 4 grandes nombres en este ámbito. ¿Soñará Donald Trump con Li Chenggang? De él no se ha hecho amigo, pero algún amigo sí que habrá hecho por el camino el presidente estadounidense, ¿no, Edu? Pues amigos, no sé. Los millonarios no sé si tienen de eso. Sumisos yo diría que unos cuantos. De hecho, me he tomado la ligereza de entregar un premio para cerrar el último programa del año 2025, ya que a Trump le gustan tanto los premios, por eso hizo que le dieran el FIFA World Peace, creado ad hoc también para él y entregado por uno de sus grandes fans, Infantino. ¿Sabéis el premio Puskás al mejor gol del año? Pues he creado el premio Daddy o el premio Sugar Daddy al lamebotas del año en honor a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y que directamente ni compite, porque tiene su propia categoría. La categoría la nombra él, porque la verdad es que si hubiéramos puesto a Mark Rutte como nominado, es evidente que habría ganado el premio. Bueno, ¿y cuáles son los nominados a este premio Daddy al lamebotas del año? Cuéntanos. Pues había muchas opciones, pero he seleccionado 4 grandes nombres. Vamos con el primero, Javier Milei, el presidente de Argentina, al que ven en la foto feliz, con lo único que logró traerse de una de sus visitas a Trump: un tuit firmado. Bueno, un tuit y el boli con el que lo firmaron. Escuchad. La dedicatoria. ¿Le puedo contar sobre la lapicera que usé? El fibrón que usé. Sí, claro. Cuando estuve en el Salón Oval, nos sacamos una foto con el presidente Donald Trump y entonces después me trajeron una carpeta que tenía la foto y él me lo dedicó y te lo dedica con un fibrón y después te llevas la foto y es el fibrón. Y tenía justo me habían traído las cosas del viaje y estaba a mano, así que te lo firmé con ese fibrón. Le agradezco infinitamente. En fin, segundo nominado, Volodymyr Zelensky y su thank you, después de ser humillado delante de todo el mundo a inicios de año. Necesitaba las armas, claro. If you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times Except to American people. that there are disagreements. Qué momentazo. Tercera nominada, María Golpista Machado y su invádenos, Trump, por favor, invádenos y te lo daremos todo te lo daremos. Forget about Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industries. Venezuela has huge resources: oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, ours from the United States. So we're going to do this right. We know what we have to do. And American companies are in, super strategic position to invest. This country, Venezuela, is going to be the brightest opportunity for investment of American companies, of good people that are going to make a lot of money. En fin, si buscan una definición de vendepatrias pueden poner este vídeo. Y por último, última nominada, Ursula von der Leyen y su célebre "tenemos un acuerdo", celebrando que habían aceptado los aranceles de Trump y a cambio no habían obtenido literalmente nada. Penoso.
It's a huge deal. Yeah. Was tough negotiations. I knew it at the beginning, and it was indeed very tough, but we came to good conclusions for both sides. So again, congratulations and many thanks. Thank you very much. Thank you. Un buen acuerdo para los dos lados, manda narices. Y el ganador, o ganadora, hacedme un algo así, es Donald Trump, porque es que si no se lo damos a él se va a enfadar, y además Machado ya le ha quitado el premio Nobel de la Paz, así que puede presumir, como presume aquí, de su premio FIFA. Ya lo saben, Donald Trump siempre es el protagonista. Si se convoca un premio, siempre lo gana Donald Trump. Gracias, Eduardo. ¿El aceite con pan? Te lo empapo. Pero madre mía, Broncano, ¿qué es esa porquería? El aceite bueno y combativo, el de Marinaleda. En Canal Red hemos suscrito un acuerdo de colaboración con los compañeros y compañeras de la cooperativa de aceites de Marinaleda 12COP. Si quieres hacerte con una botella o garrafa es muy fácil. Puedes hacerlo a través de su web 12cop.com introduciendo el código CANALRED, así todo junto y en minúsculas. O también puedes buscar el enlace en la descripción de nuestros vídeos que publicamos en nuestros canales de YouTube. Apoya a los cooperativistas de Marinaleda y apoya a Canal Red. Como anunciábamos, hoy contamos con Álvaro García Linera, fue vicepresidente de Bolivia, escribe con nosotros desde hace algún tiempo. Álvaro, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hola Pablo, un gusto nuevamente compartir contigo. Estamos en este último programa del año analizando, pues, de alguna manera los principales acontecimientos políticos mundiales en 2025. En tu último artículo hablabas de un periodo de interregno, que decías que señala una crisis de autoridad con una solución de tipo histórico bloqueada. ¿Podrías explicar este concepto de interregno en el que estamos viviendo? Bueno, en el último artículo lo que hago es una revisión de las 3 categorías que están presentes para entender estos tiempos de incertidumbre, ¿no? De disfuncionalidad, donde los atorrantes y los badulaques, como mencionaban hace un rato, hacen de las suyas. La primera categoría es policrisis, que la usa cierta intelectualidad. La otra es el interregno, que ha propuesto Gramsci hace casi 100 años atrás. Y la que yo propongo es la del concepto de tiempo liminal. El concepto de interregno es muy lindo porque te habla de esta crisis de autoridad, de este debilitamiento de los sistemas de legitimación, debilitamiento de las grandes creencias que cuestionaban a las sociedades durante periodos largos, sin que haya todavía sustituto. Es una categoría muy buena, la de Gramsci. La debilidad que tiene es que no incorpora el tema económico, que para mí es central. Uno no puede entender el presente sin entender también el debilitamiento de un modelo económico, ¿no? Entonces, por eso hago la propuesta de tiempo liminal, que mezcla crisis económica, debilitamiento de un régimen de acumulación, colapso del sistema de ideas que había liderizado el horizonte predictivo que tienen las sociedades, las familias, las personas, y el entrar en un terreno de estupor, de malestar general, de desasosiego, de desesperanza, que de rato en rato se interrumpe por procesos de adhesión que nuevamente dan lugar a la frustración. El tiempo liminal es eso. Algo muere, pero no se sabe qué van a hacer. Nadie tiene idea de lo que van a hacer. Y en tanto vives ese tránsito, por eso tiempo liminal, pórtico, pueden suceder muchas cosas. Desde la frustración, el derrotismo, hasta momentos de temporales adhesiones que vuelven a caer en el derrotismo, hasta que algo
una década o más, esto tiene que ser sustituido por un nuevo régimen de acumulación económico que tiene que surgir algún rato en el mundo, y un nuevo sistema de creencias que permitan adherir a las personas, pasiva o activamente, a los nuevos mecanismos de legitimación. Entonces, la propuesta que hago es del tiempo liminal como una categoría que ayude a entender la complejidad de este tiempo de incertidumbre global. Zugasti. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer saludarte. Pues por mi parte me gustaría preguntarte, dentro de ese tiempo liminal y teniendo en cuenta que tú nos hablas desde otras latitudes, ¿cómo analizarías o qué papel le auguras en un futuro cercano, haciendo balance, a este viejo continente, a esta Europa, a este jardín, como lo llamaba Borrell, que parece que se nos está marchitando por dentro? Sí, justamente hace como 15 días escribí un articulito que decía, ¿a dónde va Europa? Y decía, no va a ningún lado. En términos de sus élites políticas, intelectuales incluidas. Hoy por hoy no va a ningún lado. Es un mar de contradicciones. Por una parte, se aferra al liberalismo económico, del cual usufructó durante un muy buen tiempo. Petróleo barato de Rusia, energía barata para la industria fundamentalmente alemana. Mercados abiertos para exportar sus mercancías industriales y su capital a Singapur, Malasia, China fundamentalmente, y protección militar de Estados Unidos. Eso le dio a Europa durante los últimos 70 años seguridad, estabilidad, crecimiento y certidumbre en la historia. Hoy eso ya no existe. Ya no hay el petróleo barato de Rusia. Lo tienen que comprar al doble o al triple del precio a los norteamericanos, precisamente. No hay la protección garantizada de Estados Unidos, el paraguas nuclear, y por lo tanto tienen que pensar cómo van a garantizar su seguridad interna. Y Trump los humilla cada día que puede, cada fin de semana, con un nuevo arancel por acá, otro arancel por allá. La señora van der Leyen, tan elegante, va ella a hacer acto de genuflexión frente a Trump en Irlanda, en un campo de golf privado. Vergonzoso, ¿no? Es una élite vergonzosa. Tienes al señor Rutte diciéndole, papá, gracias por ayudarnos a gastar dinero. Esas cosas uno las oía de relatos de países bananeros de los años 50 de Latinoamérica, no de la gran Europa. Pues ahora Europa parece un país bananero con sus élites degradadas, y lo peor, que no saben qué hacer. O sea, apuestan al libre comercio, pero ya no funciona en el mundo. E intentan un poco de políticas industriales y de proteccionismo por acá. Se enfrentan a China para proteger su anquilosada industria de paneles solares y de autos eléctricos, que no puede ya competir con China, que es mucho más barata y mucho más eficiente. Entonces hablan de libre mercado, pero son proteccionistas. Quieren proteccionismo en ciertas cosas, pero se aferran al libre mercado. Es decir, es un mar de confusión y de incongruencias que hace que, así concluía el artículo, muestra una Europa que no sabe dónde ir. A una Europa cuyas élites no tienen la fuerza moral ni la fuerza histórica para asumir la responsabilidad de este tiempo. Definir una línea. Si van a ser liberales, pues que sean liberales a ultranza e impongan su proyecto al continente y al mundo. Si van a ser proteccionistas, háganlo bien. Si van a andar con medias tintas, caminando a todos lados, pero no yendo a ningún lado, al final están perdidos. Entonces ahorita es un continente extraviado. En este mundo de incertidumbre, Europa se presenta como un continente extraviado, sus élites extraviadas, y mientras dure eso, van a ser objeto los va a llevar de la nariz, o Estados Unidos por un lado los va a jalar, o China por otro lado, que es la gran potencia,
que está liderizando las dos grandes tecnologías junto a Estados Unidos del porvenir: inteligencia artificial, nanotecnología y la batería eléctrica. Entonces, si Europa se mantiene en esa actitud, te decía, va a ser un continente casi tercermundizado. Se está convirtiendo en la periferia del mundo, junto con América Latina y África, por supuesto. Entonces, no sé si eso están dispuestos los europeos a aceptarlo, o si se animarán mediante una renovación de élites políticas, una renovación intelectual y una renovación moral que permita a Europa retomar un liderazgo en un mundo que se está reconfigurando geopolíticamente. Levin. Buenas tardes, Álvaro, es un gusto tenerte en la base. De un tiempo a esta parte estamos viendo en muchos lugares de Occidente, en España, Francia, Italia, Estados Unidos, Argentina, Chile, etcétera, un fenómeno en las derechas, en el campo de la derecha, según el cual las viejas derechas conservadoras, digamos, están siendo fagocitadas por unas nuevas ultraderechas con unos planteamientos mucho más radicales y mucho más contundentes en sus coordenadas ideológicas. Yo te quería preguntar si piensas que podemos ver un proceso simétrico en las izquierdas en algún momento próximo, es decir, el resurgimiento de unas izquierdas mucho más radicales, mucho más contundentes, que de alguna manera se vayan comiendo a lo que hoy es el espacio progresista dominante, o si crees que, por el contrario, lo que vamos a ver una vez más cuando cambie el viento, ¿no?, en ese análisis cíclico que siempre aplicas de la política, si lo que vamos a ver una vez más es el progresismo moderado, digamos, que hemos visto en los últimos tiempos en Europa, por ejemplo. En el caso de América Latina, el progresismo surgió rompiendo esquemas. Hasta antes, el progresismo y la izquierda latinoamericana y mundial se adherió al régimen neoliberal. Tenías una izquierda neoliberal y cosmopolita. Abdicó, entregó las armas, si tú quieres, desde los años 80. En América Latina surge una nueva izquierda, más radical. Y en lo económico lanza políticas que se adelantan a lo que ahora está haciendo el mundo. Políticas proteccionistas, redistributivas y de fortalecimiento de la sociedad civil, una especie de ampliación del estado de bienestar. Ahí fue rupturista frente a la izquierda cosmopolita y neoliberal de los años 80 y 90. Pero esa actitud que le sirvió estar en el gobierno 5, 10 años, 15 años, encontró luego un límite por cumplimiento. Y en vez de dar un nuevo salto, como lo hizo en los años 2000, 2003, 2005, subir impuestos, política redistributiva, empoderamiento de sectores populares indígenas, en vez de hacer una segunda fase de audacia, lo que hizo la izquierda latinoamericana es atemperarse, acomodarse. Es decir, perdió audacia y lo que buscó fue vivir de los réditos pasados. Esa ha sido la perdición de esta primera oleada o esta primera fase de la izquierda. Una izquierda moderada no puede ser duradera ni triunfar, porque para la moderación lo hacen mejor las fuerzas conservadoras. Si la izquierda surgió y tuvo adherencias al principio, fue porque rompió. ¿Por qué más? Fue porque propuso cosas que rompían el orden establecido, decadente. Pero luego se creó un nuevo orden ante el cual la izquierda también se atemperó, se adecuó y pensó que podía preservarlo. Y no. La izquierda solamente puede estar en gobierno, puede ser oída, puede tener audiencia y salir de su marginalidad rompiendo, proponiendo una nueva fase. Hoy por hoy en América Latina lo que tenemos es una izquierda que se ha moderado, una izquierda que se ha poltronado en sus viejas glorias, que hoy, 15 años después o 20 años después, ya no funcionan. Funcionaron 15 años, se agotaron y hoy ya no funcionan. Entonces, en tanto la izquierda no dé un salto, vas a tener derrotas.
y vas a tener un fortalecimiento y un envalentonamiento de los sectores de extrema derecha. Porque la derecha centrista ha sido barrida, es parte del tiempo liminal. En el tiempo liminal no hay espacio para los centrismos moderados. Todos se escoran o más a la izquierda o más a la derecha. Y la izquierda, que inicialmente surgió como rupturista, si se acomoda, si se atempera, va a perder, está perdiendo y seguirá perdiendo en los siguientes años. Y si da un salto a una izquierda más audaz, más creativa, más propositiva, puede tener opción de seguir disputando el escenario latinoamericano y mundial. Esto es una regla no solamente para América Latina, es una regla para el mundo entero. Ahora, claro, no se trata de ser audaz simplemente de un tema de discursos excéntricos, ultra radicales. Tienen que tener niveles de veracidad colectiva, de enraizamiento colectivo, de batallas culturales previamente ganadas en el ámbito de las ideas y de los corazones de las personas. No se trata de que nos reunamos en un café y hagamos un programa ultra radical, porque luego eso lo hicimos la izquierda durante 50 años y nunca llegábamos a ningún lado. Radicalidad para el momento, pero una radicalidad convincente, verificable para la población en su conjunto. Yo imagino que, por ejemplo, hoy temas de políticas industriales que permitan que la redistribución tenga un soporte productivo, no únicamente un soporte de rentas como lo tuvimos antes, es un elemento central. Igualmente, temas de impuestos progresivos son temas centrales para una renovación de la izquierda mundial y de la izquierda latinoamericana. Políticas industriales, ¿qué significa eso para Europa o para cada país? El Estado se hace cargo de áreas estratégicas, el Estado entrega recursos públicos al sector privado. Eso hay que debatir, pero es por ahí que tiene que generarse políticas más audaces para transitar este tiempo liminal, este interregno de incertidumbre en la que aún no está definido cuál va a ser el nuevo modelo económico del mundo que va a regir la estabilidad de los siguientes 30 o 40 años por venir. De Eduardo García. Adelante. Álvaro, ¿qué tal? Bueno, gracias por atendernos aquí en La Base. Yo te quería preguntar, hemos visto en este 2025 varios movimientos de derecha y de extrema derecha en América Latina ganar elecciones. Es cierto que normalmente veníamos observando cómo en la región, ya desde hace prácticamente una década, una de las dinámicas políticas fundamentales era la derrota de los oficialismos, es decir, que siempre ganaba el espacio opositor. Yo te quería preguntar si ¿consideras que estas victorias de la extrema derecha en el año 2025 corresponden simplemente a ese fenómeno? Es decir, que esos mismos gobiernos en unos años perderán contra las opciones de izquierda o de centro-izquierda, o que el auge de la extrema derecha en los últimos años en América Latina ya desborda esa dinámica de las derrotas sistemáticas de los oficialismos. No, porque mira, nosotros fuimos oficialistas y nunca perdimos elecciones cuando nos hemos presentado. Nos presentamos el 2005 y ganamos con más del 50%. Nos presentamos el 2009, ganamos. Nos presentamos el 2014, ganamos. Nos presentamos el 2019, ganamos. Nos presentamos el 2020 y ganamos. O sea, no hay una regla que te diga, eres oficialista, vas a perder. Pierdes. ¿Cuándo haces un mal gobierno? Por eso pierdes. Si hay una alternancia entre oficialista y opositor, es porque el oficialista hace un mal gobierno. ¿Por qué perdió Bolsonaro? ¿Porque era oficialista? No, señor. Bolsonaro perdió ante Lula porque hizo un mal gobierno, porque gestionó mal la pandemia, porque empobreció a su población y eso dio lugar a Lula. ¿Por qué perdió México? ¿Por qué ganó el oficialismo? Porque hizo una buena gestión AMLO. Y eso permitió, sobre esa buena gestión de AMLO, que no es ultra radical, pero es una buena gestión en favor de la gente más necesitada, permitió que Claudia Sheinbaum ganara. ¿Por qué perdió el gobierno en Bolivia hace meses atrás? Porque hizo una mala gestión.
¿Por qué perdió el kirchnerismo en Argentina? Porque hizo una mala gestión. Porque la inflación se disparó del 50 al 150%. Entonces, los gobiernos, el que sea, de izquierda o de derecha, pierde elecciones porque hace una mala gestión económica, fundamentalmente, y una mala gestión política. Un oficialismo puede volver a ganar elecciones si mantiene la economía estable en crecimiento y genera bienestar social y hace un conjunto de actividades políticas que permitan formas decisionales y participativas de la gente. Ese es el secreto. Entonces, yo creo que vamos a ver derrota o victoria de los oficialismos de derecha o de izquierda en los siguientes meses, dependiendo de la calidad de su gestión económica y de sus acciones políticas. No el cumplimiento de una ley de que el oficialista pierde y el opositor gana. No, eso no es una ley. No, somos seres humanos que nos movemos no a partir de leyes transhumanas, sino nos movemos a partir de expectativas humanas, de creencias humanas, de adherencias humanas. Y esas son las que gobiernan la política. Álvaro García Linera, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Feliz Navidad y seguimos hablando. Muchas gracias a ti, Pablo, y a Red por conversar. Siempre es un placer y que el año que viene nos encuentre con nuevas luchas y nuevas victorias populares. Seguro que sí. Hasta pronto. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Mecano. Un año más. Hasta mañana.